Hay un sonido que existe dentro de ti las 24 horas del día, y probablemente nunca te detuviste a examinarlo con seriedad. La voz que te habla en silencio, constantemente, sin pausa, desde que abres los ojos hasta que te vuelves a dormir. Esa voz ha estado ahí toda tu vida, tomando decisiones diminutas en tu nombre miles de veces al día, y sin embargo, es muy probable que jamás le hayas prestado la atención que merece, porque esa voz, más que cualquier otra fuerza externa, es la que realmente dirige tu vida. Y hoy quiero preguntarte algo directamente. Si esa voz fuera un líder al mando de un ejército, ¿lo seguirías o lo destituirías inmediatamente? Porque aquí está la verdad que necesitas escuchar sin ningún adorno. La mayoría de los hombres no habla consigo mismo. Se deja hablar. Deja que cualquier pensamiento vago, cualquier impulso confuso, cualquier murmullo interno a medio formar tome las decisiones importantes del día. Sin ninguna dirección clara, sin ninguna autoridad real detrás. Suena la alarma, y en lugar de recibir una instrucción firme, recibe una negociación borrosa entre el cuerpo pesado y la mente adormilada, que casi siempre termina exactamente igual: 5 minutos más. Eso no es hablar contigo mismo, es la ausencia total de liderazgo interno, disfrazada de pensamiento, mientras la parte de ti que debería estar al mando se queda dormida junto con el resto del cuerpo. Piensa en cómo tratas a las personas que lideras en tu vida. Si es que tienes alguna responsabilidad sobre otros, un equipo en el trabajo, un hijo, un hermano menor que te mira buscando dirección. Cuando ellos necesitan claridad, tú no les ofreces una vaga sugerencia flotante ni un murmullo confuso. Les das instrucciones directas, específicas, con autoridad real detrás. Hazlo así. Ahora, vamos, sabes exactamente cómo comunicarte con firmeza cuando se trata de dirigir a otra persona. Y sin embargo, contigo mismo, con la persona que más necesita esa misma dirección clara, todos los días, en cada momento de duda, te limitas a esperar pasivamente a ver qué impulso gana la batalla interna, como si tú no tuvieras ningún derecho a intervenir, como si fueras un espectador de tu propia vida en lugar de su comandante. Y aquí está la razón exacta por la que esto te ha estado costando tanto sin que lo notaras. Cuando no hablas contigo mismo con autoridad real, no significa que nadie esté al mando. Significa simplemente que el mando queda vacante. Y algo más, casi siempre lo más débil, lo más cómodo, lo más primitivo, termina ocupando ese lugar por defecto. El miedo toma el control cuando tú no hablas primero. La pereza toma el control cuando tú no hablas primero. La versión más pequeña de ti mismo, la que prefiere lo fácil sobre lo importante, toma el control exactamente en el vacío que dejas cada vez que no te diriges a ti mismo, con la claridad y la firmeza que la situación exige. Quiero que entiendas algo fundamental sobre la diferencia entre pensar y hablarte a ti mismo, porque no son lo mismo, aunque la mayoría los confunde constantemente. Pensar es ese flujo constante, desordenado, casi automático de ideas que cruzan tu mente sin ninguna dirección. Hablarte a ti mismo es completamente distinto. Es una intervención deliberada, consciente, donde tú, la parte de ti capaz de decidir con claridad, interrumpe ese flujo desordenado para dar una instrucción específica. Levántate, termina esto. No vamos a rendirnos hoy. Esa diferencia entre el murmullo pasivo del pensamiento y el comando activo de la instrucción es exactamente lo que separa a un hombre que es arrastrado por su propia mente, de un hombre que la dirige con la misma autoridad con la que dirigiría a cualquier persona que dependiera de su liderazgo. Ahora quiero mostrarte, con total precisión, cómo se construye este liderazgo interno en la práctica, porque saber que necesitas hablarte con autoridad no sirve de nada si no entiendes exactamente qué forma debe tomar esa voz, ni cómo entrenarla hasta que se convierta en tu forma natural de operar. Lo primero que necesitas entender es que un buen líder no da órdenes vagas. Cuando le dices a alguien, trabaja más, esa persona no sabe exactamente qué hacer con esa instrucción.
Pero cuando le dices termina este párrafo antes de revisar el teléfono, la instrucción es clara, específica, imposible de malinterpretar. Exactamente lo mismo aplica cuando te hablas a ti mismo. La razón por la que tantas intenciones internas se disuelven sin ningún resultado es que nunca fueron instrucciones reales, sino deseos difusos flotando sin dirección. Debería ser más disciplinado, no es una instrucción. Es una queja disfrazada de intención. Levántate ahora, pon los pies en el piso. Camina hacia el baño, es una instrucción real. Y las instrucciones reales, específicas, concretas, son exactamente las que tu mente puede ejecutar sin necesidad de una negociación interna previa. Necesitas también entender el momento exacto donde esta voz de mando resulta más decisiva, el instante justo antes de que aparezca la resistencia. La mayoría de los hombres espera a que la resistencia ya esté completamente instalada, ya dominando la situación, antes de intentar hacer algo al respecto, y para entonces, casi siempre, ya es demasiado tarde. El liderazgo interno real se ejerce antes, de forma anticipada, dando la instrucción exactamente en el momento donde sabes, por experiencia, que la tentación de ceder está a punto de aparecer. Si sabes que cada mañana, al sonar la alarma, tu mente va a intentar negociar 5 minutos más, la instrucción tiene que llegar antes de que esa negociación empiece, no después. Al sonar la alarma, los pies tocan el piso sin excepciones. Dicha con esa firmeza, de antemano, esa instrucción no le da a la mente ningún espacio para abrir la negociación que normalmente ganaría. Quiero hablarte también sobre el tono exacto que debe tener esta voz, porque este es un punto donde muchos hombres se equivocan gravemente, confundiendo autoridad con crueldad. Un buen líder, uno que de verdad logra que su equipo rinda al máximo durante años, no gobierna a través del desprecio constante. Gobierna a través de una firmeza que nunca deja de ser respetuosa. Exige, sin dudarlo, pero nunca humilla. Y la voz con la que te hablas a ti mismo necesita exactamente esa misma calidad. No se trata de gritarte internamente con desprecio cada vez que fallas. Se trata de mantener un estándar altísimo, comunicado con firmeza absoluta, pero siempre desde el respeto hacia la persona que estás intentando dirigir, que en este caso resulta ser tú mismo, porque un liderazgo basado en el desprecio nunca sostiene resultados a largo plazo, ni en un equipo externo, ni dentro de tu propia cabeza. Se agota, genera resentimiento, y con el tiempo, la persona liderada, aunque seas tú mismo, deja de querer seguir escuchando esa voz en absoluto. Necesito hablarte también de algo esencial sobre la repetición, porque ningún líder logra que su equipo confíe en su dirección después de una sola instrucción bien dada. La confianza se construye con consistencia sostenida en el tiempo. Y exactamente lo mismo ocurre contigo mismo. La primera vez que te hablas con autoridad real y sigues esa instrucción hasta el final, algo cambia, aunque sea mínimamente, en la relación de confianza interna que tienes contigo mismo. La segunda vez, un poco más. Y así, instrucción tras instrucción cumplida, vas construyendo exactamente lo que cualquier buen líder necesita de su equipo para que las órdenes se ejecuten sin resistencia constante. La certeza acumulada de que cuando esa voz habla, hay una razón real para escucharla, porque históricamente, esa voz te ha llevado a buenos lugares, y no simplemente a otra promesa vacía más. Y aquí quiero confrontarte con algo directamente. Cada vez que te hablas a ti mismo con vaguedad, con duda, con un tono que ni siquiera tú te crees del todo, le estás enseñando a tu propia mente que esa voz no merece obediencia real. Y con el tiempo, esa falta de autoridad se generaliza. Cuando finalmente intentas dar una instrucción firme, importante, decisiva a tu mente, entrenada por años de órdenes vagas e inconsistentes, simplemente no la toma en serio. Exactamente de la misma forma en que un equipo deja de respetar a un líder que históricamente nunca sostuvo lo que decía. Reconstruir esa autoridad interna exige, entonces,
Empezar con instrucciones pequeñas, específicas, absolutamente cumplibles, y sostenerlas sin excepción, hasta que esa voz, poco a poco, recupere exactamente el peso y la credibilidad que necesita tener para dirigir algo tan importante como el resto de tu vida. Ahora quiero mostrarte, sin ningún filtro, qué le pasa a un hombre que nunca construye este liderazgo interno, que pasa años enteros dejando que su mente opere sin ninguna dirección real, porque necesitas ver la magnitud completa de lo que está en juego antes de comprometerte de verdad con la reconstrucción que estamos trabajando hoy. Cuando nunca te hablas con autoridad real, tu vida entera empieza a organizarse alrededor de un patrón silencioso y devastador. Reaccionas a todo, pero no diriges nada. Cada día se desarrolla según lo que sea más fácil en cada momento específico, según el impulso que gane cada microbatalla interna, según lo que tu mente, sin ningún comandante al mando, decida hacer con cada minuto disponible. Y esto no se siente al principio como un problema grave. Se siente simplemente como la forma normal de vivir, porque nunca conociste ninguna otra alternativa. Pero con el tiempo, la ausencia de dirección interna produce algo mucho más profundo que días desorganizados. Produce una vida entera sin un rumbo claro, construida, decisión tras decisión, no por lo que tú realmente querías, sino por lo que resultó más cómodo en cada instante específico, donde nadie tomó el mando. Piensa en la sensación específica, difícil de nombrar, que acompaña a un hombre que vive así durante años. Esa inquietud de fondo, esa sospecha constante de que la vida se le está escapando entre los dedos sin ningún control real de su parte. Esa frustración con uno mismo que aparece justo antes de dormir, cuando finalmente hay silencio suficiente para notar que otro día más transcurrió gobernado por el piloto automático, en lugar de por una dirección consciente. Esa sensación no es paranoia ni exageración. Es exactamente lo que se siente vivir sin liderazgo interno. La percepción constante, aunque difícil de articular, de que existe un capitán en algún lugar de ese barco, pero que ese capitán nunca eres realmente tú, sino cualquier impulso momentáneo que decide tomar el timón en cada instante específico. Y aquí está el costo más grave de todos, el que necesitas mirar de frente. Sin esa voz interna de mando, cada decisión importante de tu vida queda a merced de tu estado de ánimo del momento exacto en que se toma. Decides sobre tu futuro cuando estás cansado, y esa decisión carga con todo el pesimismo del cansancio. Decides sobre una relación cuando estás herido, y esa decisión carga con toda la distorsión del dolor reciente. Decides sobre un proyecto ambicioso cuando el miedo está especialmente activo, y esa decisión carga con toda la timidez de ese miedo específico, sin una voz de mando estable, consistente, que pueda intervenir independientemente del estado emocional momentáneo. Tu vida entera termina siendo una sucesión de decisiones tomadas por versiones temporales y variables de ti mismo, en lugar de decisiones tomadas por el líder estable que deberías estar construyendo con el tiempo. Quiero confrontarte con algo específico. Piensa en cuántas promesas te has hecho a ti mismo, en momentos de claridad, de inspiración, de determinación genuina, y cuántas de ellas simplemente se disolvieron después, sin ninguna resistencia real, en cuanto apareció la primera excusa cómoda. Cada una de esas promesas rotas no desapareció sin dejar huella. Construyó poco a poco algo silenciosamente devastador, la certeza interna cada vez más sólida de que tu propia palabra no vale absolutamente nada. Y un hombre que ya no confía en su propia palabra, que ha aprendido, por repetición, que sus propias instrucciones internas nunca se sostienen, pierde algo fundamental que va mucho más allá de la disciplina puntual. Pierde la capacidad misma de comprometerse con algo grande, porque una parte profunda de él ya sabe, con evidencia acumulada, que probablemente no va a sostener ese compromiso hasta el final. Hay algo más, todavía más profundo, que ocurre en un hombre que nunca desarrolla esta voz de mando interna. Se vuelve, con el tiempo, extraordinariamente dependiente de la dirección externa para funcionar. Necesita que un jefe le diga exactamente qué hacer,
porque nunca desarrolló la capacidad de dirigirse a sí mismo con esa misma claridad. Necesita que una pareja le recuerde constantemente sus propios compromisos, porque su propia voz interna nunca tuvo el peso suficiente para sostenerlos sin ayuda externa. Necesita, en esencia, que el mundo entero cumpla la función que él mismo debería estar cumpliendo dentro de su propia cabeza. Y esa dependencia, sostenida durante años, lo convierte en un hombre reactivo, dirigido siempre desde afuera, incapaz de generar desde dentro la fuerza y la claridad que solamente pueden nacer de un liderazgo interno real, construido con paciencia, con repetición, y con la disposición genuina de finalmente tomar el mando de la única vida que realmente le pertenece. Vamos a hablar ahora de cómo se instala, de forma real y sostenible, esa voz de mando que hasta ahora hemos descrito principalmente en sus efectos. Porque entender el costo de no tenerla no sirve absolutamente de nada si no sabes, con total precisión, qué hacer distinto a partir de este mismo instante. El primer mecanismo que necesitas instalar es lo que podríamos llamar la instrucción anticipada. Ya lo mencionamos brevemente antes, pero ahora quiero mostrarte cómo aplicarlo de forma sistemática. En cada área de tu vida donde sabes, por experiencia repetida, exactamente dónde va a aparecer la resistencia. No esperes al momento de la batalla para decidir qué vas a hacer. Decide antes, con la mente completamente clara, sin la presión del instante, exactamente cuál va a ser tu instrucción cuando la resistencia aparezca. Cuando suene la alarma, los pies tocan el piso. Cuando termine de comer, el teléfono se queda guardado hasta terminar el trabajo pendiente. Cuando sienta ganas de posponer la llamada difícil, la hago de todas formas, en los próximos 10 minutos. Cada una de estas instrucciones, decidida con anticipación y en un momento de total claridad, elimina exactamente el espacio de negociación que tu mente normalmente aprovecharía si esperaras a decidir en caliente, en medio de la resistencia misma. Necesitas entender también la importancia de un segundo mecanismo, esencial para que esta voz de mando gane autoridad real con el tiempo. La ejecución inmediata, sin pausa entre la instrucción y la acción. Existe un fenómeno específico que necesitas conocer. Cada segundo que transcurre entre darte una instrucción clara y ejecutarla, le da a tu mente una ventana de oportunidad para empezar a negociar, a dudar, a construir excusas. Un buen líder no da una orden y luego espera pasivamente, dejando espacio para que su equipo delibere indefinidamente sobre si va a cumplirla. La exige con una expectativa clara de ejecución inmediata. Contigo mismo funciona exactamente igual. Entrena la costumbre de moverte físicamente en el instante mismo en que te das la instrucción, sin ninguna pausa intermedia, donde la mente pueda reabrir la negociación que ya debería estar cerrada. Quiero hablarte también de un tercer mecanismo, que exige más disciplina que los anteriores, porque se aplica en la dirección contraria. Aprender a cerrar la boca interna cuando ya diste la instrucción correcta. Muchos hombres, después de hablarse con firmeza una vez, inmediatamente después empiezan a cuestionarse, a dudar, a reabrir el debate que ya deberían haber cerrado. Le dicen a su mente, levántate ahora, y 3 segundos después agregan sin darse cuenta, aunque tal vez 5 minutos más no hagan tanta diferencia. Esa segunda voz, la que reabre lo que la primera ya cerró, es exactamente la que sabotea toda la autoridad que la instrucción original estaba construyendo. Un líder real no se contradice a sí mismo 30 segundos después de dar una orden clara. Sostiene la instrucción, en silencio si es necesario, hasta que la acción ya esté en marcha. Y solamente entonces, con la acción ya ejecutada, permite que la mente vuelva a su flujo normal de pensamientos sin dirección específica. Y aquí quiero introducirte algo fundamental sobre cómo esta voz de mando necesita adaptarse según el contexto, porque no todos los momentos exigen el mismo tono de instrucción. Hay momentos que requieren firmeza absoluta, casi militar, sin ningún espacio para la negociación, los que involucran hábitos ya decididos, compromisos ya asumidos, estándares que ya elegiste sostener sin excepción. Y hay otros momentos distintos,
que requieren algo más parecido a la orientación estratégica. Decisiones complejas donde necesitas pensar con calma antes de actuar. Situaciones donde la instrucción correcta no es hazlo ahora, sino detente, evalúa y luego decide con claridad. Un buen líder sabe distinguir entre ambos tipos de momentos. Y la voz de mando que estás construyendo necesita desarrollar exactamente esa misma discriminación. Firmeza inmediata para lo ya decidido. Evaluación cuidadosa para lo que genuinamente requiere pensarse. Confundir ambos tipos de situaciones, aplicando firmeza ciega donde se necesitaba reflexión, o aplicando reflexión interminable donde se necesitaba acción inmediata. Es exactamente lo que hace que muchos hombres fallen en este proceso, aun cuando su intención de fondo sea completamente correcta. Necesito hablarte, además, de algo esencial sobre cómo se sostiene esta práctica en los días donde la energía natural para hacerlo simplemente no está disponible. Vas a tener mañanas donde hablarte con firmeza se sienta como un esfuerzo enorme, casi imposible de sostener. En esos días, específicamente, la instrucción no necesita ser elaborada ni extensa. Necesita ser mínima, pero absolutamente innegociable. Una sola frase corta, repetida con la poca energía que tengas disponible, es infinitamente más efectiva que ningún discurso interno en absoluto. De pie, ahora. No necesitas sentirte inspirado para pronunciar esas dos palabras internamente con toda la autoridad que puedas reunir en ese momento específico. Y esa capacidad, la de sostener el liderazgo interno incluso en los días de menor energía disponible, es exactamente la que separa a un hombre que solamente se dirige a sí mismo cuando se siente con ganas, de un hombre que ha construido, de verdad, una voz de mando que no depende de las condiciones externas para ejercer su autoridad. Ahora quiero hablarte de lo que ocurre cuando estos mecanismos empiezan a sostenerse en el tiempo, porque hay una diferencia enorme entre las primeras semanas de este entrenamiento, donde cada instrucción anticipada, cada ejecución inmediata, cada silencio disciplinado después de dar una orden, todavía requieren un esfuerzo consciente enorme, y el momento, meses después, donde esa voz de mando deja de sentirse como una práctica forzada y empieza a convertirse, silenciosamente, en la forma natural en que habitas tu propia mente. Ese trayecto, exactamente como todo lo que hemos construido en este camino, no avanza en línea recta. Vas a tener semanas donde la instrucción llega con una claridad y una firmeza que casi te sorprende a ti mismo, donde la ejecución sigue a la orden casi sin ninguna fricción perceptible. Y vas a tener, inevitablemente, otras semanas donde el viejo patrón regresa con fuerza. La negociación interna reaparece. La instrucción se disuelve en dudas antes de convertirse en acción. Y sientes momentáneamente que todo el trabajo anterior se hubiera esfumado de golpe. Necesitas entender esto con total claridad, porque interpretar mal estos retrocesos es exactamente lo que hace que muchos hombres abandonen el proceso, justo antes de que la voz de mando termine de consolidarse. Esos retrocesos no significan que el liderazgo interno construido hasta ese punto no sea real. Significan simplemente que ciertos días, ciertas circunstancias, ciertos niveles de cansancio acumulado, exigen más autoridad de la que has entrenado hasta ese momento específico, y que el trabajo, lejos de detenerse, necesita sostenerse con la misma paciencia con la que empezaste. Quiero hablarte de un fenómeno específico que empieza a manifestarse cuando sostienes esta práctica durante suficiente tiempo, y que va a sorprenderte la primera vez que lo notes con total claridad. La instrucción empieza a llegar antes de que tú la generes conscientemente. Al principio, cada orden interna requería un esfuerzo deliberado, casi forzado, de generarla activamente en el momento necesario. Con el tiempo, empiezas a notar que la instrucción aparece casi por sí sola, como si ya no necesitaras construirla desde cero cada vez, sino que simplemente estuviera esperando, lista, en el instante exacto donde la resistencia amenaza con aparecer. Ese es exactamente el momento donde el esfuerzo consciente
empieza a transformarse en carácter, donde dejas de ser alguien que está practicando el liderazgo interno y empiezas simplemente a ser alguien que lo tiene, incorporado en tu forma natural de relacionarte contigo mismo. Necesito hablarte también de algo importante sobre cómo cambia tu relación con las decisiones difíciles a medida que esta voz de mando se consolida. Antes, cada decisión importante generaba una tormenta interna prolongada, semanas enteras de duda, de negociación constante entre distintas versiones tuyas tirando en direcciones opuestas. Con el tiempo, esa misma clase de decisión empieza a resolverse mucho más rápido, no porque la decisión en sí sea menos importante o menos compleja, sino porque ahora tienes una voz de mando estable, capaz de evaluar con claridad y, una vez evaluado, dar una instrucción firme que el resto de tu mente sigue sin la resistencia prolongada de antes. Esa diferencia, medida en cuánto tiempo tardas en pasar de la duda a la acción decidida, es exactamente una de las métricas más honestas para evaluar cuánto has avanzado en la construcción de este liderazgo interno. Quiero hablarte, además, de algo esencial sobre cómo esta capacidad, una vez consolidada, transforma por completo tu relación con las promesas que te haces a ti mismo. Recuerda lo que hablamos antes sobre el costo devastador de romper promesas internas repetidamente, la erosión silenciosa de la confianza en tu propia palabra. Cuando la voz de mando se vuelve consistente, ese proceso empieza a revertirse, promesa cumplida tras promesa cumplida, hasta que un día te das cuenta de que confías en ti mismo, de una forma que antes te resultaba completamente ajena. Esa confianza reconstruida no es un sentimiento vago, ni una afirmación positiva repetida sin fundamento. Es exactamente igual que la confianza que un equipo deposita en un líder que siempre cumple lo que promete. Una certeza ganada con evidencia real, acumulada instrucción tras instrucción, hasta convertirse en la base sólida sobre la que puedes construir compromisos cada vez más grandes y más ambiciosos. Y aquí quiero hablarte de algo fundamental que necesitas sostener durante todo este proceso, especialmente en los tramos donde el avance se sienta lento o casi imperceptible. La paciencia radical con tu propio entrenamiento de liderazgo interno. No vas a pasar de ser un hombre sin ninguna dirección real a convertirte en un comandante interno absoluto en cuestión de días o semanas. Este es un trabajo sostenido durante meses, construido exactamente con la misma disciplina silenciosa que exige cualquier otra capacidad real que valga la pena desarrollar. Lo que importa, en el largo plazo, no es la velocidad con la que domines completamente esta voz de mando, sino la constancia con la que sigues practicando cada instrucción anticipada, cada ejecución inmediata, cada silencio disciplinado después de dar una orden, sabiendo que cada una de esas repeticiones está construyendo, paso a paso, exactamente al hombre que finalmente dirige su propia vida, en lugar de dejarla en manos de cualquier impulso que decida ocupar el vacío de mando. Ha llegado el momento de reunir todo lo que hemos construido hoy, porque cada pieza que te mostré, esa voz constante que lleva toda tu vida hablándote, sin que la examinaras con seriedad, el mecanismo real detrás de convertirla en un liderazgo genuino, el costo devastador de dejarla operar sin dirección, las herramientas concretas para instalar ese mando interno, y lo que ocurre cuando ese entrenamiento finalmente se consolida, necesita convertirse en una sola comprensión integrada, capaz de sostenerte mucho después de que termine de sonar esta última parte. Quiero que vuelvas por un momento a esa pregunta que te hice al principio. Si esa voz que te habla constantemente fuera un líder al mando de un ejército, ¿lo seguirías o lo destituirías inmediatamente? Y quiero que entiendas, con total claridad, que hoy ya no tienes la misma excusa que tenías antes de escuchar todo esto. Ya sabes exactamente qué es lo que convertía a esa voz en un líder débil, inconsistente, indigno de confianza, la vaguedad de sus instrucciones, la ausencia de anticipación, la falta de ejecución inmediata, la costumbre de contradecirse a sí misma 30 segundos después
de haber dado una orden clara. Y ya sabes también exactamente qué hacer para transformarla en algo completamente distinto. Piensa en lo que significa realmente tomar el mando de tu propia mente, porque no se trata de un ejercicio abstracto de autoayuda, ni de una técnica más para sentirte momentáneamente mejor. Se trata, literalmente, de la diferencia entre vivir una vida dirigida por el impulso más fácil de cada momento, o vivir una vida dirigida, con total conciencia, por los valores y los objetivos que tú, la parte de ti capaz de pensar con claridad, decidiste sostener. Esa diferencia, silenciosa pero absolutamente decisiva, determina completamente el tipo de historia que vas a poder contar sobre ti mismo dentro de 5, 10, 20 años. La de un hombre que fue arrastrado por cada tormenta interna que apareció, o la de un hombre que, con entrenamiento real y sostenido, se convirtió en el comandante estable de su propia existencia. Y quiero confrontarte, antes de cerrar, con algo importante sobre lo que está realmente en juego. Si decides no hacer nada distinto a partir de hoy, con todo lo que hemos construido juntos, puedes seguir exactamente igual que antes, dejando que tu mente opere sin ninguna dirección clara, esperando pasivamente a ver qué impulso gana cada microbatalla interna, acumulando, sin darte cuenta, promesas rotas que van erosionando, poco a poco tu confianza en tu propia palabra. Esa vida es posible, y la inmensa mayoría de los hombres la vive sin cuestionarla nunca, sin saber siquiera que existía la posibilidad real de dirigirse a sí mismos, con la misma claridad y firmeza con la que dirigirían a cualquier persona que dependiera de su liderazgo. Pero ya conoces, después de todo lo que hemos recorrido hoy, el costo real de esa forma de vivir. Decisiones tomadas por versiones temporales y variables de ti mismo. Una vida que se organiza alrededor de lo cómodo en lugar de lo importante. Y una dependencia constante de la dirección externa para funcionar. Precisamente porque nunca construiste la voz interna capaz de cumplir esa función por ti mismo. La otra opción, la que exige el entrenamiento constante que hemos descrito hoy. La instrucción anticipada dada antes de que la resistencia aparezca. La ejecución inmediata sin espacio para la negociación posterior. El silencio disciplinado después de dar una orden clara. La discriminación entre los momentos que exigen firmeza absoluta y los que exigen evaluación cuidadosa es también la única que te devuelve algo que probablemente sentiste ausente durante mucho tiempo, sin saber exactamente cómo nombrarlo. El mando real, sostenido, consistente, sobre la única voz que va a estar contigo en cada instante de tu vida, desde el primer pensamiento de la mañana hasta el último antes de dormir. Así que hoy, quiero que salgas de esta conversación con una relación distinta hacia esa voz que lleva toda tu vida hablándote en silencio. No te prometo que el murmullo confuso, la duda ocasional, la tentación de negociar contigo mismo vayan a desaparecer por completo, porque eso sería mentirte. Y ya tuviste suficientes mentiras cómodas sobre este tema durante toda tu vida. Esas voces menores van a seguir apareciendo, exactamente igual que siempre, porque forman parte de tener una mente humana y compleja. Lo que cambia a partir de hoy, si decides comprometerte de verdad con este entrenamiento, es quién tiene la autoridad final cuando esas voces menores intentan tomar el control. Habla contigo mismo, no como quien se limita a escuchar pasivamente lo que su mente decide ofrecerle cada día, sino como el líder que siempre estuvo destinado a ser, dirigiendo con firmeza y con respeto la única vida que verdaderamente le pertenece.